Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Paseo por la Historia. A lo largo de la historia han habido muchas reinas cuyo nombre pasaron a la posteridad por su gran influencia, pero solo unas pocas lograron ejercer el poder como soberanas de pleno derecho, y no solo como regentes. En la España medieval, a principios del siglo XII, hubo una que lo logró por primera vez, aunque con grandes dificultades y riesgos, y que por ello es recordada como la Temeraria, Urraca I de León. Y es que hoy, en nuestro paseo, nos introduciremos en nuestro túnel del tiempo para pasear por los caminos del Bajo Medievo, unos caminos peligrosos, ya que en aquellas épocas las luchas por el poder eran feroces, y los amigos se convertían en enemigos y viceversa, con una facilidad que, bueno, no podemos decir que nos sorprenda, porque a día de hoy sigue sucediendo a menudo. Como todos nuestros personajes de la historia, a la de hoy también le acompaña su leyenda negra. Pero a pesar de que sus sucesores intentaron borrarla de los libros, aquí no borramos a nadie. Aquí le damos voz a todo el mundo y contamos su historia. Los juicios los dejamos para otros. Y ya no me entretengo más y comenzamos. La culpa de todo la tienes tú. Urraca la mala. ¿Qué podemos saber nosotras que no tenemos ojos, ni gusto, ni nada? El honor de una dama requiere más que palabras. Y Rui es solo un pájaro. Yo me quería casar. Deja de llorar ya. ¿Te gustaría que padre me hiciera mis heredero? ¿Por qué? Porque eres mi hermano favorito. ¿Disfrutando de lo que nunca será tuyo, hija? Si no llego a ser reina será porque soy mujer. El trono exige violencia y Sancho es fuerte. Y a mí no me es fuerte, padre. ¿Y no vais a sacrificar también mi virtud por aplacar a ese berraco? Por la estabilidad del reino. Ya te tocará. Nunca menosprecie la fortaleza de mi madre, señor conde. Es reina. Es mujer. Muy bien. Para ser rey, hay que estar dispuesto a derramar la sangre de lo que más se quiere. ¿Crees que sería mejor que yo, Alfonso? Nadie sería mejor rey que tú, Urraca. Y sigo siendo el hombre que un día será tu rey. ¿Crees que yo podría ser rey? Sí. 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 ¿Cuánto me gustaría que fueras un hombre? No, no te gustaría porque si lo fuera sería tu rey. Deteneos. Soy Urraca, infanta de León y señora de Zamora. Marchad si no queréis perder la cabeza. ¿Me dejarán gobernar? Sí. Y cuando la conozcan, se darán cuenta de su valía. ¿Qué más muestra de amor necesita, madre? Tú no sabes lo que es el amor. Tienes el reino más fuerte. Los nobles están contigo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti. Fue allá por el 1081 cuando el reino de León vio nacer a la que sería su heredera, doña Urraca, la tercera hija del rey Alfonso VI, que si bien no era la primogénita, sí lo era de la esposa legítima de su padre, Constanza de Borgoña. Las hermanas mayores de Urraca, Elvira y Teresa, eran hijas de una de las amantes del rey. Como es del suponer, el rey no escatimó esfuerzos y empeño en engendrar un hijo varón, casándose incluso con una princesa musulmana para ver si con ella cambiaban las cosas.
Alfonso VI, si recordamos, es ese rey que expandió su territorio en la lucha contra los musulmanes y que contó en muchos momentos de su historia con la inestimable ayuda de Rodrigo Díaz el Cid. La vida de la reina Urraca, a la que apodaron como la Temeraria, fue una lucha constante, ya no solo para conservar el poder, sino la propia integridad de sus feudos. Los partidarios de sus diversos parientes intentaron arrebatárselos, bien para gobernarlos de forma independiente, o bien para expandir sus propios territorios. Sus casi 30 años de ejercicio del poder fueron una continua lucha contra los enemigos que presentaban batalla, no solo en las fronteras, sino también dentro de ellas. A Urraca de León se le asigna como fecha de nacimiento el 24 de junio de 1081, una fecha como muchas en una época en la que no existían los registros de nacimiento, y en su caso, posiblemente por su condición de mujer, en principio sin derechos sucesorios, ni siquiera figura en crónica alguna. No sabemos demasiado de su infancia, pero sí que en algún momento fue nombrada heredera y como tal educada en las artes de gobierno y la estrategia. Su madre era la principal encargada de prepararla para su futuro reinado. Sin embargo, la situación de Urraca cambia tras la muerte de su madre. Su padre contrae un nuevo matrimonio, en esta ocasión con Zaida, una princesa de Al-Ándalus, que se convirtió al cristianismo tomando el nombre de Isabel para poder casarse con el rey. Fruto de esta unión, en 1093 nace Sancho, legítimo heredero de la corona leonesa. Urraca pasa a segundo plano. Se le quita su condición de heredera y ya lo único que se espera de ella es un buen acuerdo matrimonial. Urraca, aún menor de edad, fue entregada como esposa a Raimundo de Borgoña, un noble con quien Alfonso VI estaba en deuda por su ayuda contra los ejércitos almorávides, que después de tumbar y fragmentar el otrora poderoso califato de Córdoba, se enfrentaban a los reyes cristianos por el control de las tierras centrales de la península. En este caso, Urraca simplemente fue una recompensa. De heredera del reino leonés, Urraca pasó a ser simple condesa consorte de Galicia, aunque no desapareció totalmente de la línea sucesoria de la corona de León, y también de la de Castilla. Ambas estaban en manos de su padre. Su marido muere en 1107 y al año siguiente muere también su medio hermano Sancho, hechos que no le abrieron las puertas en la sucesión para ser nombrada nuevamente heredera, máxime cuando ya había dado a luz a un hijo varón, el futuro Alfonso VII. De nada sirvieron los apoyos de la nobleza y el clero que la convencieron para reclamar sus derechos como futura reina. Su padre firmó en su nombre un nuevo acuerdo matrimonial, en esta ocasión con el rey aragonés Alfonso I, llamado el Batallador, con lo cual, hasta la mayoría de edad de su hijo, Urraca se convertiría en una reina consorte. El rey meditó bien cuál sería el candidato idóneo para despojar a la que por entonces ya era heredera al trono. Un año antes de la muerte de Alfonso y a falta de varón, y con la necesidad de dar estabilidad al reino, finalmente ratifica nuevamente como heredera a Urraca. Esta vez, los nobles que antes la apoyaban desafían su legitimidad, intrigas, tensiones, rivalidades que marcarían siempre su reinado y que la acabarían convirtiendo en una de esas mujeres fuertes de la historia. En los primeros desafíos con los que se encontró estaba sin duda su condición de mujer. A los hombres les costaba, y les cuesta, entender que una mujer esté tan preparada, sino más para gobernar que un hombre. Los candidatos que se movieron para este segundo matrimonio de Urraca fueron varios. Entre ellos destacaban el conde Gómez González, cabeza de una familia influyente, los Lara, antiguo alférez del rey, que se convirtió en el preferido de la nobleza y el clero leonés, y el conde Pedro González, que contaba con el apoyo de Castilla. Alfonso VI, el tercero en discordia, temiendo que las rivalidades que existían entre los nobles castellanos y leoneses se incrementaran por este motivo, se decantó por el aragonés, por Alfonso. Según parece, Alfonso VI reunió en Toledo a todos los nobles del reino y les comunicó la sucesión y el matrimonio de Urraca. Disconformes con que se materializase este matrimonio, a este acuerdo se opusieron tanto la propia Urraca como parte de la nobleza.
pero la muerte de Alfonso en julio de 1109 en Toledo precipitó que la única heredera a la corona se convirtiera así en la primera mujer en Europa en ejercer de pleno derecho un reinado, algo poco habitual en la historia del reino, pero no insólito. Dos meses después contrajo matrimonio con Alfonso el Batallador, con el rey aragonés. Según el acuerdo matrimonial, Alfonso cedía amplias tierras a su esposa y se comprometía a no abandonarla por excomunión o por consanguinidad. También que si nacía algún vástago del matrimonio, éste heredaría las tierras del padre, pero si no era así, Urraca y sus hijos se harían con las tierras de Alfonso cuando éste falleciese. En caso de que fuese Urraca la primera en morir, sus tierras las heredarían conjuntamente Alfonso y los hijos que pudiesen tener en común. Si no tenían descendencia conjunta, Alfonso disfrutaría vitaliciamente de las tierras de su esposa en usufructo, que al fallecer él pasarían al hijo que Urraca había tenido en su primer matrimonio. En conjunto, se pudiera decir que las estipulaciones eran generosas para con la reina leonesa, pero Alfonso no acabó llevándose del todo bien con estas estipulaciones. Tras el desposorio, la pareja viajó a Aragón. Este segundo matrimonio, que habría debido servir para fortalecer a los reinos cristianos frente a los almorávides, fue un absoluto fracaso. Los cónyuges tenían una relación pésima. El rey aragonés era de carácter violento y Urraca lo acusaba de maltratarla. La reina también temía por la seguridad de su hijo, pues sospechaba que su marido quería eliminarlo para arrebatarle y convertirse en rey de León, Castilla y Galicia. El matrimonio entre Urraca y Alfonso se inició con la oposición de distintas facciones políticas contrarias a la unión por motivaciones muy distintas. Una primera facción estaba formada por el clero francés, que se había visto muy reforzado gracias al origen borgoñón del primer marido de Urraca y que temía perder sus privilegios e influencia. El alto clero estuvo en general en contra del segundo matrimonio de Urraca desde el principio. Mal avenido con el rey aragonés, fue el principal sostén del posterior gobierno en solitario de Urraca. Una segunda facción tenía su centro en Galicia, y su rechazo a la unión venía motivada por la pérdida de los derechos al trono leonés del hijo de Urraca, Alfonso. Muchos Alfonsos tenemos. Este sector se encontró desde un primer momento dividido en dos tendencias. Una encabezada por el obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, que defendía la posición del infante Alfonso como sucesor de Urraca, y otra encabezada por Pedro Froilaz, conde de Traba y tutor del príncipe, quien se inclinaba por la independencia de Galicia, cuyo trono ocuparía posteriormente el hijo de Urraca. Un tercer grupo opositor al matrimonio real radicaba en la misma corte y estaba encabezada por el conde Gómez González, y la motivación de su oposición venía dada por su temor a la pérdida de poder, sensación que se vio pronto confirmada cuando Alfonso I nombró a nobles aragoneses y navarros para importantes cargos públicos y como alcaldes de los castillos y enclaves leoneses y castellanos. Fue el conde de Traba quien desde Galicia inició el primer movimiento agresivo contra los monarcas cuando reclamó los derechos hereditarios del infante. En respuesta a la rebelión gallega, Alfonso el Batallador, el aragonés, se dirigió al frente de su ejército hasta Galicia y restableció el orden en el condado rebelde tras vencer a las tropas gallegas en el castillo de Monterroso. La campaña, sin embargo, no fue de todo satisfactoria y hubo de ser abandonada tras 3 meses. La reina, que había acompañado a su esposo a la región, lo abandonó pronto y volvió a León, disgustada por el ajusticiamiento de un rebelde que se había rendido. La ciudad de Astorga se negó a abrir las puertas a Alfonso al regreso de la campaña, y al mismo tiempo el Papa había hecho saber su oposición a los esponsales entre Urraca y Alfonso por la consanguinidad entre los contrayentes, aunque en aquellos tiempos los matrimonios entre parientes sabemos que entraban dentro de las normalidades, pero bueno, había que ganarse el favor del Papa para que éste de alguna manera lo aprobara. La reina, tras consultar con varios obispos, decidió separarse de Alfonso, que hubo de partir apresuradamente a Aragón para hacer frente a la amenaza de los almorávides que se habían adueñado de Zaragoza.
la rebelión gallega contra el poder real solo fue el comienzo de una serie de conflictos políticos y bélicos que los caracteres opuestos de Urraca y Alfonso y su antipatía mutua alentaron en años sucesivos y que sumieron a los reinos hispánicos en una continua guerra civil. En la segunda mitad de 1110, la reina fue recabando apoyos en todo el reino. Los obtuvo en Castilla, León, La Rioja, la Extremadura castellana y parte de Galicia. Al final, su oposición se había fortalecido tanto que Alfonso acudió a negociar con ella durante las fiestas navideñas celebradas en Sahagún. Pronto se diferenciaron dos tendencias en la facción opuesta al matrimonio, que radicaba en la propia corte. Una apoyaba a Alfonso como soberano y estaba integrada por parte de la nobleza y la burguesía de las ciudades que bordeaban el Camino de Santiago, deseosas de deshacerse de los señoríos eclesiásticos. La otra facción apoyaba a Urraca y estuvo formada por otra parte de la nobleza y el clero, que trabajaron activamente para lograr la anulación eclesiástica del matrimonio, argumentando ante el Papa Pascual II, debido a la que ya hemos mencionado, consanguinidad de los esposos. Ambos eran bisnietos de Sancho III de Pamplona. El pontífice amenazó con la excomunión de los monarcas si éstos no anulaban el matrimonio. Escuchemos, antes de continuar, lo que escribió Jerónimo de Zurita en los Anales de la Corona de Aragón, y que no sé si lo hizo como defensa o ataque a la reina, o quizás lo que pretendía simplemente era dar una versión imparcial. Aunque el matrimonio se efectuó muerto el rey, su padre, con voluntad y orden los grandes de su reino, fue contra la suya y que recibió muchos denuestos y se le hicieron malos tratamientos por el rey de Aragón y que usaba gran tiranía y echó a los obispos de Burgos y León de sus iglesias, y prendió al de Palencia, y desterró al obispo de Toledo por 2 años de su diócesis siendo legado de la sede apostólica, y que sacó del monasterio de Sahagún al abad y puso en él a don Ramiro, su hermano. Era la pasión tan terrible, que la reina afirmaba que con gran furor y odio procuraba la muerte del infante, creyendo suceder en el reino. Y con esto iban incitando y conmoviendo contra los pueblos. Aquí, Jerónimo de Zurita ya nos dice que el matrimonio se celebró una vez muerto el rey, pero era la voluntad real, y la voluntad real la obedeció, en este caso la hija Urraca, aunque ella misma se resistía a este matrimonio, ¿no? Ya lo dice este señor, que el rey de Aragón pues era un tirano, ¿no? Bueno, pero una vez más vemos como la mujer quedaba sometida a la voluntad en este caso que había dejado su padre, y a la voluntad pues de los grandes del reino, que aunque muchos se oponían al matrimonio, otros en cambio pues lo aprobaban. Urraca decidió alejarse de su todavía marido y se refugió en el monasterio de Sahagún. Alfonso I recibió noticias de que el arzobispo de Toledo estaba maniobrando para obtener la nulidad matrimonial. Este hecho, unido a los rumores de que la reina mantenía una relación amorosa con el conde Gómez González, uno de sus anteriores pretendientes, hizo que decidiera encarcelar a Urraca en la fortaleza del Castelar y dirigiera su ejército contra todas aquellas plazas leonesas, gallegas y castellanas que se habían puesto a favor de la reina. Alfonso, más tarde, tomaría Sahagún. Gracias a la colaboración de los dos anteriores candidatos a esposos de Urraca, el conde Gómez González, junto con el conde Pedro González de Lara, desconocemos si tenían algunas segundas intenciones, aunque todo es posible, la reina fue liberada, buscando refugio en la fortaleza de Cantespina, ubicada en Fresno de Cantespino, en Segovia. Y es que, nobles y guerras apartes, uno de los principales enemigos de Urraca fue su marido, ávido de poder y de guerras. Personalmente, los esposos parecen haberse llevado mal desde el principio. Alfonso era misógino
y violento. Urraca, ya lo hemos dicho, lo acusó incluso de haberla maltratado. Probablemente fue gracias a la curia que se reunió para tratar la condena papal del matrimonio de Urraca, rechazado por la consanguinidad de los esposos, la que contribuyó a que la Iglesia finalmente diera la aprobación a la separación de la pareja. Los 5 años que duró esta relación estuvieron marcados por la constante lucha que en ocasiones degeneró en guerra civil y que involucró no solo a León y Aragón, sino también al condado portucalense, este territorio que ejercía del cojín entre León y los territorios almoravides, que estaba gobernado por Teresa, hermana mayor de Urraca, y su esposo Enrique de Borgoña, primo de Raimundo, su primer marido. En aquella época todo quedaba en familia, luego se llevaban fatal, pero todos los acuerdos siempre eran entre familiares y allegados, y que constituía en principio un dominio subordinado a la corona leonesa, pero con ansias cada vez mayores de independencia. La tormentosa relación que unía a la reina Urraca y el rey de Aragón se rompería definitivamente en 1114. Oficialmente era él quien la repudiaba por no haber concebido un heredero, pero en la práctica su esposa llevaba tiempo pidiendo la disolución del enlace. A veces, cuando por orden papal, como era este caso, o por motivos miles, el rey, el marido, siempre argumentaba que él la había repudiado, que él era el que no la quería. De alguna manera tenía que quedar bien. Nunca diría, no, me han obligado, o nunca iba a decir, mi mujer se fue y no quiere saber nada de mí. Yo la repudio. Por aquel entonces, la reina temeraria tenía 2 frentes abiertos. Uno era el condado portucalense, cuyas aspiraciones de constituirse como reino propio tomaban cada vez más fuerza. Alentadas por su hermana, el otro era Galicia, donde una parte de la nobleza y el clero aspiraban a proclamar al hijo de la reina, el futuro Alfonso VII, como rey independiente. Ya hemos visto que la historia de las independencias no es nueva, ya viene de antiguo. A pesar de la ruptura con su marido, en el plano militar siguieron colaborando ocasionalmente. A veces colaboraban y a veces peleaban. En ocasiones colaboraban para frenar a los almoravides, así como a las intenciones de Teresa de expandir los dominios portucalenses. Aunque en todo esto, Alfonso de Aragón también mantenía intereses ocultos. De hecho, incluso como hemos visto, acabó declarándole la guerra a su mujer y le arrebató territorios que luego Urraca volvió a reconquistar. En una jugada maestra, Urraca consiguió desviar el interés de los nobles gallegos díscolos hacia las tierras de su hermana, matando 2 pájaros de un tiro. Aún así, los enfrentamientos siguieron durante el resto de la vida de la reina y se prolongaron hasta 1139, cuando el condado finalmente se constituiría como reino de Portugal bajo el mando del hijo de Teresa, otro Alfonso, en este caso Alfonso I de Portugal. La experiencia de su segundo matrimonio convenció a Urraca de no volver a compartir el poder con ningún consorte, o sea, de no volverse a casar. Tras la separación con Alfonso de Aragón, no lo hizo, nunca se volvió a casar, aunque sí, como mínimo, se sabe que tuvo 2 amantes entre la aristocracia. El primero fue el conde Gómez González, ya hemos hablado de él, un oficial que había servido en el ejército de su padre y que murió precisamente luchando por ella contra su aún marido, el rey aragonés, en 1111. Su segunda relación con el conde Pedro Gómez de Lara. Al final acabó manteniendo una relación con sus pretendientes de antaño. Con Pedro González tuvo 2 hijos, eso sí, ilegítimos, porque habían nacido fuera del matrimonio. Pero tampoco fue fácil. Envidiosos de la cercanía que tenía con la reina, a la cual decían que incluso había propuesto matrimonio, un grupo de nobles encabezó una fallida rebelión para derrocarla a ella y a su amante. Los nobles
no podían llegar a entender que Urraca conviviera en pecado en aquella época con un hombre sin que fuera el hombre el que de alguna manera le diera las órdenes. Por lo tanto, considerándola a ella inferior y que era reina nada más, posiblemente de apariencia, pero que era su amante quien gobernaba, intentaron derrocarla. Lo que no sabían, o lo que no entendieran, o lo que no entendieron, fue que realmente Urraca era la reina y el amante era simplemente el amante. Para el otoño de 1112, dando ya por fracasado completamente el matrimonio con Alfonso, Urraca se enfrentó a gobernar en solitario. Contaba con la lealtad de Asturias y de León y conjuntamente con su hijo Alfonso, que apenas contaba 7 años, la de Galicia, que en realidad gobernaban casi independientemente el obispo Gelmírez de Santiago y el conde Pedro Froilaz. Teóricamente, en nombre del joven Alfonso, aparte de unos pocos partidarios en Castilla, región que estaba prácticamente en manos del monarca aragonés, mientras que el oeste del reino estaba en las de Teresa. Toledo estaba asimismo en poder de Alfonso, si bien Urraca contaba con la lealtad del arzobispo toledano y de Álvarez Fáñez, señor de los territorios orientales del reino conquistados por el padre de la reina. El primer objetivo de Urraca fue recobrar Castilla, recuperando los territorios al oeste del río Carrión, los territorios del Alto Duero al sur de Burgos, que también aceptaban la autoridad de la reina, y después tomó Toledo. Seguidamente, la guarnición aragonesa de Burgos se rindió a Urraca al no recibir socorro de su rey. En 1114, la situación volvió a empeorar para Urraca en el centro peninsular. Fáñez murió a mediados de abril en un levantamiento contra la reina en tierras segovianas, y Toledo volvió a alinearse con Alfonso de Aragón, probablemente para obtener de éste mayores socorros que los magros del año anterior, necesarios ante los renovados embates almorávides que talaron la comarca en julio y agosto. Para reforzar su posición, la reina optó por tratar de afianzar su poder en Galicia, menoscabando el del obispo compostelano. Intentó en vano apresarlo. Hacia finales de año, Urraca sufrió nuevos reveses. Los burgueses de Burgos, insatisfechos con la elección de su nuevo obispo, volvieron a someter a la ciudad a Alfonso I. Lo mismo sucedió en Sagún y probablemente en Carrión. La reina había perdido lo ganado en la campaña anterior. La falta de legitimidad de Alfonso volvió a salvar de la derrota total a Urraca, pero de nuevo se enfrascó en intensas negociaciones para mejorar su posición a finales de 1114. Ante el fallido acuerdo entre el obispo Gelmírez y Urraca, Froilaz y su hijo, que se hallaban campeando al sur del Duero y en el reino de Toledo, se rebelaron contra la soberana y volvieron a Galicia. Urraca marchó contra los rebeldes, que evacuaron Santiago. La incursión acabó con un nuevo pacto entre la reina y Gelmírez en torno a mayo de 1116, que no satisfizo empero a Froilaz. Mientras Urraca perseguía a un noble rebelde en el sur de la región, quedó brevemente cercada en el castillo de Sobroso por fuerzas de Froilaz y de su hermana Teresa. Tuvo que retirarse a Santiago, desde donde regresó a León, tras meses de campaña en tierras gallegas que habían demostrado el poder de la reina y dividido a sus posibles rivales. Mientras Urraca marchaba por Galicia, Alfonso reforzaba su poder en La Rioja y Castilla Oriental, aunque para el otoño de 1116 había perdido Burgos y Sagún, recobrados por la reina. Ese mismo año, Urraca llevó a cabo una jugada maestra que debilitó al partido gallego y a su exmarido. Cedió el gobierno de las tierras del sur del Duero y del reino de Toledo, donde su poder era escaso, a su hijo Alfonso. Los notables gallegos perdían así la custodia del heredero y se debilitaba al mismo tiempo la posición del monarca aragonés en la región, que debía competir a partir de entonces con la atracción que ejercía el joven príncipe. La maniobra suscitó además el fracaso de las aspiraciones al trono leonés de Teresa y de su hijo Alfonso Enríquez, que a partir de entonces tendieron a independizarse del reino y formar el suyo propio en Portugal. En realidad, la región había gozado de independencia fáctica desde 1109, merced a la débil autoridad de Urraca. Para finales de año, Urraca había recuperado gran parte de Castilla,
había reforzado su poder en Galicia y desviado las ambiciones de los partidarios de su hijo hacia el sur del Duelo. Se aprestó entonces para intentar someter a Teresa, para lo que tuvo antes que pactar con el rey aragonés, que a la sazón se preparaba para conquistar Zaragoza, por lo que se vino a negociar con Urraca en noviembre y diciembre de 1116. Así, a partir de 1117, un tercio del reino, limitado aproximadamente por Talavera de la Reina, Osma y Zamora, que anhelaban tanto Alfonso de Aragón como Teresa y los almoravides, pero que Urraca había logrado conservar, pasó en la práctica como infantado a su hijo, tutelado por el arzobispo Bernardo de Toledo. Al territorio se añadieron Atienza y Sigüenza en 1124, casi al final del reinado de Urraca. El territorio, pese a su extensión, estaba escasamente poblado y era todavía una tierra de frontera, en la que se iban extendiendo desordenadamente los colonos y que, a diferencia de otras zonas del reino, no se organizaba en condados, sino en alfoces, distritos de ciudades que se regían por sus propios fueros. La autoridad de los señores laicos o eclesiásticos era por entonces escasa. La zona fue atacada reiteradamente por los almoravides durante 2 décadas, al igual que la costa gallega, pero los leoneses lograron defenderse bien en conjunto, en parte favorecidos por el castigo que sufría el enemigo en el este a manos del batallador, que por entonces le arrebataría el Valle del Ebro. A finales de la primavera de 1117, en preparación a la campaña contra Teresa, Urraca marchó a Santiago a intentar reconciliar el concejo de la ciudad con el obispo Gelmírez. Gelmírez y el conde Traba, tutores, como dijimos, del infante Alfonso, pactaron con Urraca, pero la población, que temía un trato desfavorable, se amotinó y los cercó en una torre de la catedral, por aquellos años aún en construcción. Los rebeldes le prendieron fuego y les obligaron a abandonarla. A continuación, desnudaron y apedrearon a la reina hasta que algunos pudieron calmar a la turba. La soberana fue liberada y reunió tropas que hicieron capitular a los rebeldes. El obispo recobró el gobierno de la ciudad, que hubo de pagar una generosa multa y sufrir el exilio de los cabecillos de la revuelta. Tras la rendición de la ciudad, la reina la sometió a una fuerte represión. Este tipo de represiones, que fueron un constante en el reinado de Urraca, le valieron también para que algunos la acusaran de una reina tirana. Guerras y más guerras, tratados y más tratados, alianzas y más alianzas, encuentros y desencuentros. A pesar de todos los contratiempos, Urraca demostró ser una gobernante magnífica, pues mantuvo la cohesión del Reino del León, gestionado de forma impecable las finanzas y la justicia, con una habilidad que no se le ha reconocido, insisto en esto, seguramente por ser mujer. Aunque tuvo muchas guerras en territorios de Galicia, de Castilla, pero en realidad su reino, el Reino de León, gozó de justicia y gozó de cierto poder económico. Urraca fue una magnífica administradora. Al fortalecer la estructura gubernamental del reino, promover el arte y la cultura, manteniendo con habilidad las fronteras de sus dominios. Su gobierno, aunque desafiado constantemente por fuerzas externas e internas, demostró ser crucial en un periodo de transición y turbulencia en la península. En una época dominada por hombres, Urraca I de León se alzó como una figura excepcional. No fue fácil de enfrentarse a un gobierno en solitario, y aunque el clero y la nobleza se pusieron nuevamente a su favor, hay que decir que su dominio no dejaba de ser frágil. Tuvo que aceptar ciertas alianzas, lo que en muchos casos en la práctica eran con los señores locales y los obispos, quienes ejercían el poder en un territorio fragmentado donde cada ciudad miraba para sí misma, en particular las tierras de Castilla, arrebatadas a los musulmanes por su padre Alfonso VI, y que carecían aún de una estructura que pudiera equipararse a un reino funcional, por lo que todo dependía de la lealtad personal a la reina. Para algunos, la soberana dio muestras de una gran entereza e inteligencia al lograr contener contra todo pronóstico las tendencias centrífugas que amenazaban con desintegrar sus dominios. Otros, en cambio,
nunca la aceptaron. Como resume una frase del cronicón compostelano: reinó Urraca tiránica y mujerilmente. Tiránica sabemos lo que significa. Lo que no acabo de entender es que quería decir el que escribió esta frase con lo de mujerilmente. De Urraca, lamentablemente, no tenemos ninguna de esas frases que muchos personajes históricos legan para la posteridad, salvo una que se le atribuye de "el rey soy yo", pero que es una frase que también se ha puesto en boca de muchas otras reinas. No sabemos quién fue la primera en decirlo, pero algunas reinas quizás sí que tuvieron que, en algún momento, pegar un puñetazo en la mesa y decir: aquí mando yo. Sin embargo, sí tenemos una reflexión sobre ella, una reflexión que leí en una revista y que me pareció interesante y quiero compartir con vosotros. Dijo Edilamar: ofrece al mundo lo mejor que tienes y te partirán los dientes. Ofrécele al mundo lo mejor que tengas de todas formas, una frase que encierra ciertos encantos imaginarios y metáforas suculentas, pero en el caso de Urraca, y es literal, la partieron los dientes en Santiago de Compostela. Cuando en 1117 entra sin su ejército en la ciudad para negociar una tregua con el obispo Diego Gelmírez y el conde de Traba, la población se amotinó y en esa revuelta la reina, en un acto de dignidad y nobleza, tuvo las agallas de salir a apaciguar y escuchar al pueblo, siendo rodeada por la turba, insultada, golpeada, arrancada la ropa a jirones, tirada a un barrizal y apedreada. Ahí perdió más de un diente. Por su parte, el obispo robó una capa a un vagabundo para camuflarse y huir a través de los tejados, dejando allí a la reina a merced de la fuerza de un pueblo amotinado y sin dirección, al que previamente la había azuzado. Tras lograr salir como pudo, Urraca sitió la ciudad hasta su rendición, sometiéndola posteriormente a una fuerte represión. Por un juego político y de equilibrios nunca vio oportunidad en tomar la venganza sobre aquel obispo y aquellos nobles, lo que indica una visión global profunda de las situaciones que para nada ha de ser tomada como una debilidad. El ejercicio del poder requiere a veces de estos malabarismos. También de intuición y autocontrol. Bueno, aquí que cada uno reflexione, ¿no? Cuando una reina entra en una ciudad y el pueblo la insulta, la golpea, la deja desnuda, la apedrea y la tira por el barro. Como dice la crónica, le partieron los dientes. Sí que es cierto que Urraca sometió un poquito a la ciudad de Santiago, le privó de muchos derechos, pero bueno, quizás a lo mejor esa parte del perdón no la acabó llevando bien. Me pregunto cuántos de nosotros, si fuéramos reyes, quizás hubiéramos aguantado esto, pero fijaros, supo equilibrar lo que fue la parte política, porque si bien ejerció cierta represión, no tomó venganza contra el obispo y contra los nobles, porque quizás eso hubiera exasperado más al pueblo, ¿no? Ella intentó mantener ese equilibrio, ese decir, sí, pero bueno, vamos a aguantar un poquito, porque como mate a estos nobles, pues quizás la cosa pueda empeorar. Fue quizás una tirana, pero con autocontrol. La vida de la reina llegó a su fin en 1126, curiosamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no se celebra en su honor, pero que bien podría. A sus 46 años había quedado encinta de nuevo, un embarazo que se había complicado y que había mermado su salud. Consciente del peligro que corría, se retiró al castillo de Saldaña bajo la protección de su amante, el conde de Lara, buscando tranquilidad después de una vida marcada por la guerra constante, una guerra que aún continuaba. Allí murió, dejando
un conjunto de reinos convulsos en manos de su hijo, Alfonso VII, que se proclamaría a sí mismo emperador de toda España, y que se apresuró a vituperar el gobierno de su madre y a condenarla al olvido. En este caso, no fue tanto la historia, sino fue ya su propio hijo el que desde el principio, al tomar el trono, quiso que la memoria de su madre desapareciera por el completo. Las crónicas de los siglos XII y XIII también fueron contrarias a la figura de Urraca, a la que criticaron por pasiones e inclinaciones que asociaban a su sexo femenino. Vamos, por haber tenido 2 amantes una vez viuda. Sabemos que los reyes tenían muchas y estando casados. Urraca fue enterrada en el Panteón de los Reyes de León, en la capital del reino, donde habían recibido sepultura los reyes leoneses durante casi 2 siglos. Hoy hemos pasado con una mujer considerada la primera reina de plenos poderes de la historia de Europa. Quizás es fácil de decir, pero que tiene un gran mérito gozar de ese privilegio. Alguien pues que posiblemente no nos ha llegado todo lo que hizo en vida por su condición de mujer. Si hubiera sido hombre, los libros estarían llenos de sus batallitas, de sus victorias, de todo. En este caso, ella era mujer. Y lo hemos visto. No solo la historia no la ha puesto quizás en el lugar que se merece, es que ella fue su propio hijo el que la condenó al olvido una vez heredó todas las posesiones que, cuidado, ella le había dejado. Y ya para acabar con nuestra pista musical de hoy, lo haremos con una canción que se ha convertido en estandarte para muchas mujeres. Me puedes doblegar, pero jamás me romperás. Porque eso me servirá para obtener determinación y lograr mi meta final. Estas son algunas de las frases de esta canción que vamos a escuchar para conclusión. Como siempre, gracias por haberme acompañado. No os vayáis. Después tendremos en Ecos del Silencio un pequeño fragmento del libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Ya sabéis, ese libro que le mezcla la historia, la tradición, las costumbres con recetas de cocina. Si alguien no lo ha leído, le invito a que lo lea. Y después, pues para cambiar un poquito, hasta poco antes de la medianoche, os vamos a dejar con música como acostumbramos a hacer cada día. Y hoy vamos a cambiar totalmente de ritmos. Como este programa es de historia, os vamos a dejar con música de vals. Ahora sí, gracias por acompañarme y os dejo con Ellen Reddy y I Am Woman. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Well, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger